Vamos a hablar ahora un poco en el desarrollo posterior de la Reforma. Aunque, aunque ya algunas veces, algunos momentos hemos tocado el tema, siempre es bueno repetirlo y recordar qué pasó con las iglesias que se formaron después de la Reforma. En primer lugar, ¿qué ha sido de las iglesias luteranas? Si las iglesias luteranas se extendieron por supuesto, por los países de habla alemana. En general, Alemania, Escandinavia, o sea, Noruega, Suecia, Finlandia. No, Finlandia no habla alemán, pero bueno, es de esos países. Dinamarca. Y luego, un gran movimiento de inmigración vino a los Estados Unidos, donde hay muchos luteranos. Yo calculo que tal vez 10 millones o más, en diferentes grupos. En el principio estaban muy divididos, pero de a poco se fueron formando, y ahora los grupos más grandes son los luteranos del Sínodo de Missouri y lo que se llama la Iglesia Evangélica Luterana de América, que entre ellos tienen posiblemente como 8 millones de miembros, y luego otras denominaciones luteranas más pequeñas. Los luteranos empezaron a hacer obra misionera en las últimas décadas, y hoy hay grandes iglesias luteranas en África. El luteranismo se ha diversificado mucho. Hay mucho más actividad luterana en África de la que hay en Alemania. En Alemania, la iglesia luterana ha sido en cierta manera la iglesia oficial. Muy poca gente asiste a la iglesia en los países escandinavos, y realmente el movimiento del luteranismo se ha trasladado a América o a países en África y en Asia. Las iglesias reformadas y presbiterianas han tenido una suerte un poco diferente. Originalmente estaban en Escocia, en Holanda, en Francia, en Hungría y en Suiza. Otra vez, las iglesias reformadas en Europa están decayendo. En Escocia, en Holanda, en Francia y en Suiza, la asistencia a la iglesia es mínima. Las iglesias normalmente tienen muchos miembros, pero realmente poca asistencia. En Estados Unidos se han mantenido muy vivas y con gran influencia en la vida política de Estados Unidos. O sea, muchos legisladores, senadores, congresistas son presbiterianos. Porque ha sido una época, era una iglesia que estaba como de moda. Si eras de alta clase, eras presbiteriano o episcopal, y generalmente presbiteriano eran más. Los presbiterianos han crecido muchísimo en países como Corea. La iglesia coreana más grande del mundo, la iglesia presbiteriana más grande del mundo está en Corea. Es la iglesia Yangnak de Seúl, que tiene 57.000 miembros y como 12 cultos a la vez, porque el templo no es tan grande. Es decir, consecutivos. La iglesia presbiteriana más grande de Estados Unidos creo que tiene como 10.000 miembros, una cosa así. Los reformados han sido también muy fuertes en Sudáfrica, donde lamentablemente muchos de ellos apoyaron el apartheid, diciendo que los negros eran segunda clase y apoyando sus argumentos con la Biblia. Tienen también muchas iglesias en Australia y en Nueva Zelanda y en Indonesia y otros países de Asia. La iglesia anglicana fue un fenómeno interesante. Como se acuerdan, comenzó con un divorcio, el divorcio de Enrique VIII y Catalina.
y aunque a ellos no les guste mencionarlo, yo siempre se los voy a recordar. Vamos, ustedes y el gordo Enrique no tienen justificación. Pero la iglesia anglicana fue la iglesia oficial de Inglaterra y por muchos siglos muy controladora. En los últimos años hubo un gran movimiento de avivamiento dentro de la iglesia anglicana, un movimiento evangélico, y muchos de sus sacerdotes y sus iglesias son ahora evangélicas. Las iglesias anglicanas nominales son muy ritualísticas, sin nada de vida espiritual, pero muchas de las iglesias nuevas dentro de la iglesia anglicana tienen una gran participación de gente joven, mucha vida espiritual, mucha música nueva, y realmente se supone que va a ser el futuro de la iglesia de Inglaterra, porque van a desaparecer en poco tiempo las iglesias tradicionales y esas iglesias evangélicas van a sobrevivir. En los Estados Unidos, la iglesia anglicana se llamó episcopal. Protestante episcopal primero, luego sacaron el nombre protestante, y en Estados Unidos está pasando por momentos críticos muy grandes, porque un movimiento liberal en la iglesia anglicana decidió que debían tener el derecho de elegir obispos homosexuales. Y eso pasó, y eso ha hecho que mucha gente se retire de la iglesia y que muchas otras iglesias de la comunión anglicana en otras partes del mundo hayan quebrado sus vínculos con la iglesia de Inglaterra. O sea, la iglesia de Inglaterra anglicana es muy dinámica y viva en África. Es decir, va más gente a la iglesia anglicana en Nigeria que toda la gente que va en todas las iglesias anglicanas en Inglaterra. Eso para que tengan una idea. O sea, en un país que sería, en un país de raza negra, va gente a la iglesia anglicana que en un país de raza blanca como es Inglaterra. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con ellos? No se sabe. Hay iglesias anglicanas, congregaciones locales que se están saliendo de la denominación. Acaban de salirse 4 iglesias de aquí de la zona de Los Ángeles, y la corte, es una cosa que está comenzando con el pastor, la corte el año pasado les dio el derecho de irse con sus propiedades. O sea, que no tenían por qué dejársela a la denominación, o sea, se salen de la denominación con sus propiedades. Hay otras iglesias que se han puesto bajo la jurisdicción de obispos de África, y ha sido una gran... recién la controversia está comenzando, y las otras iglesias están diciendo públicamente que la iglesia episcopal, la iglesia de Estados Unidos, está en contra directamente de la Escritura, y que eso no puede ser. Por supuesto, la justificación de los liberales es la igualdad de las personas, etcétera, etcétera, y no vamos a discutir mucho eso, pero la base de los anglicanos que quieren rechazar esto es que la homosexualidad es un estilo de vida que está contra la Escritura, y no es posible. Y si bien ellos reconocen que la gente homosexual puede tener derechos civiles y ser aceptados como miembros de las iglesias, aquellos que están dirigiendo la congregación deben ser ejemplos de vida, y no se puede aceptar. Pero bueno, es una controversia terrible que está afectando también otras denominaciones, está afectando también la iglesia presbiteriana principal, donde están tratando de aceptar que haya personas homosexuales ordenadas como ministros, como pastores, y eso hasta ahora no ha sido aprobado. O sea, siempre
hay un grupo que puede conseguir que eso no ocurra. Las iglesias, un desprendimiento de la iglesia anglicana, un desprendimiento que ocurrió bastante tarde, como el año 1800, fue un movimiento muy grande, fue el movimiento metodista. El movimiento metodista fue un movimiento evangelizador tremendo en la historia. En el conflicto de los siglos, ustedes van a ver a la señora White escribiendo sobre John Wesley. John Wesley fue un hombre que dedicó su vida a predicar. Dicen que ha predicado 40.000 sermones, no se sabe, bueno, tenía 3 servicios por día, cada día iba andando a caballo en Inglaterra y realmente creó un movimiento tan grande, un movimiento espiritual tan grande, que se dice que ese movimiento salvó a Inglaterra de lo que fue una cosa, lo que hubiera sido la cosa como la Revolución Francesa. Porque en el movimiento metodista le dio mucha esperanza a la gente pobre. Y la gente pobre aprendió a administrar su vida. Y usted sabe que uno de los problemas de la gente pobre es el alcoholismo. Porque el alcohol es la mejor manera de olvidar los problemas que uno tiene. Y si ustedes van, y ustedes que son de México, ustedes habrán visto que muchas veces en las zonas pobres es donde más borrachos hay. Y es una cosa triste, pero es una situación psicológica porque el alcohol es la única manera de olvidar el desastre en que uno vive. Yo no lo experimenté en México, lo experimenté muchos años en Bolivia, donde trabajaba yo en una pequeña comunidad, y un día se me fueron todos a la celebración de la Virgen de Cotoca, que es una celebración muy famosa, y me volvieron todos borrachos, todos. Toda la gente que esté trabajando, estudio bíblico y todo eso, gente que no tenía ni para comer, todos borrachos. Y nunca bien. Entonces, en Inglaterra, el mensaje evangelístico de John Wesley fue tan fuerte que la gente dejó de tomar. Y cuando uno deja de tomar, el dinero se usa para otras cosas. Y puedes ahorrar. Y el mensaje de John Wesley era: ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Y la gente obedeció, especialmente la primera parte. Se olvidaron de la segunda, de dar tanto, pero ahorraban bastante. Entonces, eso cambió mucho la vida de la gente. Ustedes lo han visto en las iglesias. Especialmente gente que entró a la iglesia con una vida desastrosa, alcoholizados, y años después ver una familia feliz, progresando. Eso no es nuevo, eso pasó en la Inglaterra de John Wesley. Y decenas de miles de personas se convirtieron. Y bueno, y eso fue un movimiento tremendo del Espíritu de Dios. Los metodistas emigraron a América y también empezaron un mensaje así por todos los Estados Unidos, con predicadores laicos, así, predicadores tal vez como ustedes, yendo por todas partes. Y mientras los presbiterianos esperaban que llegara un pastor ordenado para esta iglesia, ya habían pasado 10 predicadores laicos metodistas que habían abierto 10 iglesias metodistas, y entonces la gente, para el momento que abrieron la iglesia presbiteriana, ya estaban todos en las iglesias metodistas. Por eso fue la iglesia metodista, en este momento es la denominación protestante más grande, segunda más grande de Estados Unidos, con unos 9 millones de miembros. Pero lamentablemente, en los Estados Unidos, la iglesia metodista fue afectada por un gran movimiento liberal de rechazo de los principios del Evangelio, y exactamente lo mismo ha pasado, la discusión de los derechos de la gente gay y de la ordenación de pastores homosexuales. Hasta el día de hoy, la iglesia se mantiene oficial en la doctrina
de no ordenar a personas homosexuales. Sin embargo, hay algunas conferencias locales que han buscado la manera de escabullir la cosa y lo están haciendo. Pero lo que más ha afectado a la Iglesia Metodista en los Estados Unidos es no solamente eso, sino el envejecimiento de sus miembros. Mucha gente joven se ha ido de las iglesias metodistas a las iglesias más evangélicas y quedan solamente gente anciana. Algunos de ellos llaman de eso el mar blanco, porque entras a una iglesia metodista y lo único ves cabezas con cabellos canos. Y es verdad. Y uno puede decir cuál iglesia metodista es más evangélica que la otra por el color del cabello cuando uno entra, porque es o blanco y en el otro es un matiz de diferentes colores. Pero esas iglesias, muchas de ellas, esas iglesias van a desaparecer en los próximos años, porque sus miembros van a estar arriba y ya no van a poder mantener sus iglesias. Lo mismo está pasando con muchas iglesias presbiterianas. Las iglesias presbiterianas también han sido afectadas por el movimiento liberal. Sus pastores no han predicado el evangelio, sino una cosa más bien de tipo social y política, y esas iglesias están muriendo. Solamente sobreviven en las denominaciones protestantes más conocidas, las llamadas mainline, que son las iglesias presbiterianas, metodistas, discípulos de Cristo, reformadas, las personas ancianas, gente que se queda en esas iglesias porque, bueno, hay una historia, a dónde van a ir, no quieren conocer nueva gente. Pero ese ha sido el trágico destino de ellos. Y también está pasando en muchas iglesias bautistas, su gente está quedando anciana. Y hablaba con el pastor aquí de lo que había sido el desarrollo de esta iglesia bautista que comenzó aquí con una escuela que al final quedó con 6 personas ancianas. Y yo estaba anoche, cuando llegué, estaba en el culto de los jóvenes, y cosa tan hermosa ver ese santuario lleno de gente, otra vez. No ya de bautistas, ¿qué importa? Otra gente, otros cristianos, hispanos, llenando a la noche. Y me imagino cómo habrá sido a la mañana. O sea, se está produciendo un gran movimiento de transformación en la historia de Estados Unidos. Los hispanos están siendo cada vez más fuertes. Las iglesias evangélicas hispanas en Estados Unidos están creciendo mucho. La Iglesia Católica de Estados Unidos tiene un miedo tremendo porque están perdiendo gente. He escuchado hay algunas iglesias católicas que cada domingo están predicando sobre los protestantes y cómo los protestantes están equivocados. ¿Cuándo escuchan ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a un pastor en su iglesia hablar en contra de la Iglesia Católica? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿por qué será que los católicos están tan preocupados atacando a los protestantes ahora? Porque están perdiendo gente. Les están aconsejando a los católicos que tengan campañas de evangelización, que hagan programas de televisión parecidos a los programas evangélicos. Y todo es porque están perdiendo rápidamente el control de su gente.
Y una de las razones es muy sencilla. No es solamente la palabra que se predica, sino es cómo uno vive, cómo esas iglesias viven. La primera vez que yo llegué a la iglesia adventista de Lindsay, me quedó la mano que me dolía, porque todo el mundo venía a dar la mano. Y yo no estaba acostumbrado, porque la iglesia donde voy, el que te da la mano es el pastor y alguno que otro. Pero ahí en Lindsay todos me daban la mano. Anoche aquí había un montón de gente que ni sabía quién era yo tampoco. Yo era el que estaba allá en el balcón allá arriba dormitando porque estaba muy cansado antes de empezar la clase. Y todo el mundo me saludaba. Ustedes no tienen idea qué importante es eso para la persona que viene de nuestros países, encontrar un lugar y una mano amiga. Bueno, sí, puede ser una iglesia católica, pero ahí no te dan la mano ni siquiera el cura te da la mano. El cura se va para adentro. Al menos en las iglesias protestantes el pastor se queda afuera y te da la mano. Pero ¿cuál ha sido el desarrollo? Hubo un desarrollo muy interesante, y eso no quiero olvidar de hablar sobre eso, que ha sido un fenómeno de los últimos 100 años, y es las iglesias pentecostales y los movimientos carismáticos. No importa cuántos los evangélicos sean, cuántos sean los adventistas y todos los protestantes juntos, los pentecostales son más en el mundo que todos los otros grupos protestantes juntos. En una época, el principio del metodismo, había un gran énfasis en la santidad, como una segunda experiencia del Espíritu Santo en tu vida. O sea, tú te convertías y recibías la salvación, pero luego con el paso del tiempo había una segunda experiencia espiritual que era lo que llamaban la santificación. Era una experiencia de tipo místico que te hacía realmente mejor persona. Y a mediados del siglo 1850 hubo grandes movimientos en los Estados Unidos llamados de santidad, donde se hacían campañas especiales, donde había campamentos especiales, donde la persona recibía este don espiritual de la santificación. Como es costumbre, los metodistas tradicionales no querían saber de eso, así que estas iglesias se fueron saliendo y formando lo que llamaban las iglesias de santidad. Entre este grupo de gente comenzó en una reunión de oración, 1900, el primer día del año 1900, en una reunión de oración, algunas personas comenzaron a hablar en lenguas. Luego, unos años después, en Los Ángeles, en una pequeña capilla de madera en la calle Azusa, empezó a haber reuniones de un pastor negro, donde gente empezó a recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, y pasaban cosas muy extrañas y toda la gente venía a ver. Y a partir de ahí, ese movimiento se extendió de una manera muy grande, pero muchísimo más en los últimos años. Por mucho tiempo los pentecostales eran la gente rara. Les llamaban en inglés los rollovers, o sea, los que ruedan, porque decían que en los cultos los pentecostales rodaban sobre sí mismos. Y es cierto, hay algunas denominaciones pentecostales donde la gente en el culto, para adorar a Dios, saltan. Pero saltan literalmente. O salen a correr.
Y un día estaba en una conferencia grande de ellos, y yo de golpe veía que salió una señora y se ponía a correr a todo alrededor. Y luego venía otra, y yo no sabía, y era una manera de expresar su júbilo. Gente rara, realmente. Pero luego pasó el tiempo y muchos de esos pentecostales pasaron a ser respetables. Y un amigo mío estuvo en una iglesia en Colombia, una iglesia de las Asambleas de Dios en Colombia, donde el culto era tan austero, ni una palabra, ni un amén, nada, dice que él no lo podía creer. Dice, una iglesia bautista era mucho más, hubiera sido más animada que esa iglesia de las Asambleas de Dios. Pero ha habido otros grupos. Y luego, como en el año 1960, ocurrió una cosa muy increíble. Los episcopales empezaron a hablar en lenguas. Empezó un movimiento de renovación carismática, no solamente en la iglesia episcopal, en los presbiterianos, en los bautistas, en los menonitas, en la iglesia católica. Se llamó el movimiento carismático, donde hubo un gran avivamiento del sentido de alabanza, donde la gente para alabar a Dios levantaba sus manos. Alguno que otro hablaba en lenguas, pero generalmente no era una cosa tan rara como en las iglesias pentecostales, sino una cosa de gente expresándose más. Y esas iglesias han crecido enormemente. Si ustedes ven alguna iglesia, esas llamadas mega iglesias, casi seguramente es una iglesia carismática. Es una iglesia donde se habla de los dones del Espíritu, donde el ejemplo más común es de Church, el más cercano, Church on the Way, aquí en Van Nuys. Es la iglesia esa, son las iglesias, primeras grandes iglesias del movimiento carismático. Y creciendo en otras partes, creciendo muchísimo en África. En África ha habido un movimiento también muy interesante, que es el de las iglesias indígenas. Son iglesias que han tomado el evangelio en su propio estilo, digamos, y que ustedes no se sentirían muy cómodos cuando llegaran a ese culto, porque en ese culto está toda la gente bailando, incluso el pastor. ¿Y por qué? Acuérdense que tan importante es la danza para el africano. Entonces, un culto nuestro, digamos, para ellos, donde estamos todos así, y las manos las movemos solo para solar al hermano, no para alabar a Dios, a ellos no les inspiraría, pero un culto donde está parte de su ritmo. Y esas iglesias también han crecido, tienen diferentes nombres, no son de denominaciones, tienen algunas estructuras raras, sus pastores se visten medio extraños, sus dirigentes también, pero son un movimiento que ha surgido de las iglesias pentecostales. Hace unas pocas semanas, aquí en Los Ángeles, se celebró el centenario de las iglesias pentecostales. No vino tanta gente como se esperaba, pero celebraron que más o menos 500 millones de cristianos en los Estados Unidos, en el mundo, son miembros, participantes de las iglesias pentecostales o carismáticas. La iglesia más grande del mundo es pentecostal. La última vez que leí de su membresía, y le digo porque es la última vez porque cada vez que leo es un número diferente, y hace varios años ya de eso, tenían 800.000 miembros.
Es la congregación del pastor Cho en Seúl, que tiene un templo que caben unas 25.000 personas, donde hay como unos 10 cultos en un día, domingo, y la gente puede ir solamente una vez al mes. Porque para que cada uno vaya por lo menos una vez al mes. Eso se reúnen en las casas, pero una vez al mes pueden ir a la iglesia principal. 800.000 miembros y contando. Eso es para dar la idea. Y todo el mundo trata de ver de este pastor Cho cuál es el secreto del crecimiento, porque todo el mundo quisiera tener una iglesia con 800.000 miembros. ¿No quisieran ustedes? Bah. No, pero bueno, es interesante. Eso es para darles idea de cuán fuerte, cuán grande es el movimiento pentecostal. Lamentablemente hay muchos excesos. Lamentablemente hay poca responsabilidad. Hay poco control, hay poca ética. Y una de las cosas que a mí más me duele es ver cuánto escándalo hay en las iglesias pentecostales. Cuánto desastre, qué poco control. Bueno, no es cuestión de criticar a los hermanos, pero haría mucho más. Tengo una sobrina que es pastora pentecostal y me dio mucho gusto. Escribió ella, hay un boletín electrónico en Argentina, se llama Pulso Cristiano. Y la pregunta era ¿qué va a hacer la iglesia con respecto al Código Da Vinci? Y mi sobrina, sin yo saberlo, escribió. Yo estaba leyendo esa carta y digo, qué bien que está esta carta. Y la firma decía Silvia Perugorría. ¿Una Perugorría? Y ahí me di cuenta que era mi sobrina. Y decía que nosotros los pentecostales nos hemos quedado con una experiencia del Espíritu, mientras nuestros hermanos de las iglesias tradicionales dedican más tiempo a estudiar la Biblia y a conocer un poco sobre la historia. Dice, ¿qué tan importante sería para nosotros los pentecostales aprender más? Dice, sobre la Biblia y sobre nuestra historia. Entonces no tendríamos miedo del Código Da Vinci. Y ustedes también lo han visto en sus iglesias, historias de gente que ha llegado, de iglesias pentecostales, con muchos problemas. Ténganles paciencia. Ellos van a necesitar mucho tiempo para ser instruidos, para ser edificados en algo que es mucho más importante que la experiencia. Porque está bien tener una experiencia carismática, una experiencia mística, pero la educación bíblica es el edificio que te va a sostener. Es como si fuera una torre que tenemos que subir. Y hay una escalera. Y cada tanto hay una ventana. Y la ventana nos da luz para que podamos subir por la escalera. Pero no podemos subir por la ventana, tenemos que subir por la escalera. La escalera es el centro. La escalera es nuestra fundación bíblica. Las ventanas pueden ser las experiencias que nos ayudan a iluminar el camino. Es como en cierta manera esta clase, que puede ser aburrida, entonces les cuento un chiste y todos se animan. Bueno, el chiste son como la ventana, pero no se acuerden de los chistes, acuérdense de la escalera, que es la instrucción de esta clase. Las otras iglesias libres han tenido mejor suerte. Los bautistas se han mantenido bastante activos, en general. Las iglesias menonitas siguieron creciendo, mayormente en países como África y Asia. Las iglesias
adventistas siguen creciendo. También cada vez que uno mira los números, dice, ups, otro millón más. Y eso es muy importante. El crecimiento no lo es todo, pero si una iglesia como la adventista, donde no hay base en la experiencia, sino en la educación bíblica, en la escuela sabática, en el estudio, sigue creciendo, ese millón es más importante que otro millón de los que se agregaron por una experiencia mística, porque el día que la experiencia desaparezca, la gente desaparece, mientras si la gente ha sido edificada en el fundamento, en la palabra, esa gente no se va a ir. ¿Cuánta gente conocen ustedes? Es maravilloso ver gente yo he hablado con gente en Lindsay y digo, hermana, ¿y usted desde cuándo usted conoce el adventismo? Y dice, ay, hermano, hice solamente por 50 años. Es una cosa hermosa. Y está todavía ahí. Apenas que se puede mover, pero todavía da testimonio de 50 años en la vida cristiana. Y así, más o menos, termina esta presentación. Vamos a terminar un poco más corta para darles un tiempo más, no sé si hacer déjeme que termine con un resumen y entonces tenemos tiempo para... Hermano, pastor, ¿cuánto tiempo me queda? Me olvidé. Diez minutos. En un resumen rápido, vamos a recordarles las cosas de que hemos hablado. Imagínense, 8 horas para hablar de 100 años y ahora 10 minutos para hablar de 8 horas. Pero vamos a tratarlo y luego vamos a tener tiempo para conversar y llorar y crujir los dientes. Y seguir durmiendo, pero ahí va a ser el crujir más fuerte. Hablamos de un movimiento que tuvo lugar en el siglo XVI, un movimiento que comenzó en una época crucial en la historia de la humanidad, con grandes fallas, con grandes cosas nuevas. Un movimiento que había sido preanunciado por otra gente que murió sin ver el fruto de sus esfuerzos o el fruto de la semilla que ellos habían sembrado, como los valdenses, Juan Wycliffe, Juan Hus, y vimos cómo las nacionalidades estaban siendo más importantes, la Iglesia Católica estaba perdiendo poder y prestigio, la gente no estaba escuchando tanto lo que la Iglesia decía. Comienza la historia de la imprenta, con la invención de la imprenta, con el comienzo de la difusión de la Escritura. Y llega un hombre que estuvo en el mejor lugar, en el mejor momento, Martín Lutero, que comienza a martillazos un movimiento que todavía sigue, porque como les digo, como dijimos, ustedes están aquí todavía hoy, están escuchando de los martillazos de Lutero, así que en cierta manera, algún día tal vez ustedes van a martillar también. No mi cabeza, por favor, esa no. Calvino, el gran sostenedor del estudio de la Escritura y una nueva forma de gobierno de la Iglesia. Los menonitas y los hermanos suizos que marcaron el camino de la Iglesia de los creyentes. Así todo, ese 31 de octubre de 1517 fue un punto importante. Así como muchos de ustedes se acuerdan el día de su bautismo.
¿Se acuerdan, verdad? Bien. También ese día, el día ese, lo recordamos como el comienzo de la Reforma. Y si alguno de ustedes algún día se equivoca y dice una fecha mala, esa persona habría que arrojarla afuera, atada de pies y cabeza, porque es una fecha tan importante. El 31 de octubre de 1517, en la capilla del castillo de Wittenberg. Es un movimiento que se extendió de a poco, a través de los siglos, geográficamente, y ahora está en todo el mundo. Un movimiento del cual las iglesias adventistas son herederas. Son parte de la herencia de ustedes, así como de otras iglesias. Es una herencia en la que ustedes tienen que tener orgullo de tener. Sí, nosotros somos parte. Eso es parte de nosotros. Ese testimonio que fue dado hace tantos siglos es también nuestro testimonio ahora, así que somos herederos espirituales. Nuestras iglesias no se llamarán luteranas, ni calvinistas, ni menonitas, pero en nuestra predicación, en nuestro culto, en nuestra vida, estamos mostrando que somos herederos espirituales de la Reforma y tal vez herederos con más derecho que esos otros herederos que llaman luteranos, que jamás en su vida pisan una iglesia, solamente tal vez cuando se casan, y bueno, no la pisan cuando se mueren, pero lo llevan con los pies así para adelante. Pero hay hoy iglesias que tienen más derecho a llamarse los herederos de la Reforma que aquellos que llevan el nombre, pero que no lo practican. Y es una historia que nos emociona cuando recordamos a tantos que dieron su vida, a tantos millones que pusieron su fe en el Señor y que hoy están en una luz más esplendorosa.